El miedo a encontrarse con depredadores como osos grizzly en la naturaleza puede ser abrumador. Imagina ser arrojado a un recinto con estas criaturas. Acompáñanos mientras relatamos la aterradora historia de un hombre que, en un ataque de ira, arrojó a su pareja a un recinto de osos grizzly. Las consecuencias son todo menos pacíficas. Las serenas montañas rocosas canadienses ocultaban la tensión entre Denise y Martha, una pareja de vacaciones para salvar su matrimonio. Tras más de una década de casados, su relación se había marcado por desacuerdos y problemas sin resolver. Su visita al parque de vida silvestre, famoso por su belleza y criaturas, era su último intento para reconectar. Mientras caminaban por el parque, era evidente que el viaje solo había profundizado sus tensiones. Llegaron al recinto de osos grizzly, donde los animales deambulaban con poder bruto. Por un breve instante, la vista de los osos pareció cerrar la brecha emocional entre ellos. Pero una trivial discusión escaló en una pelea, aflorando años de frustración y resentimiento. Martha intentó alejarse, pero Denise la tomó del brazo. Ella se soltó, pero el hombre, en un arranque de furia ciega, la empujó. Martha tropezó, perdió el equilibrio y cayó al recinto de los osos grizzly. El mundo pareció detenerse cuando Martha tocó el suelo. El sonido resonó entre los árboles. Un silencio pesado llenó el aire antes de que los osos se fijaran en ella. Martha yacía en el suelo con su corazón latiendo con fuerza. Podía sentir la tierra áspera bajo ella y oler el almizcle animal en el aire. Sabía que debía permanecer inmóvil para no provocar a los osos. Cada instinto le gritaba que corriera, que se levantara y escalara la cerca, pero se obligó a quedarse quieta. El oso más cercano, un enorme macho de grueso pelaje marrón y ojos penetrantes, empezó a avanzar hacia ella. La aproximación del oso era lenta y deliberada. Cada paso enviaba vibraciones a través del suelo. Martha podía oír el crujir de la grava bajo sus patas y el sonido de su respiración mientras olfateaba el aire. Se concentró en respirar superficialmente, apenas atreviéndose a tomar aire mientras el oso se acercaba. Podía sentir el peso de su mirada, sus ojos oscuros e inescrutables. Arriba, Denise observaba horrorizado la realidad de lo que había hecho cayendo sobre él con brutalidad. Quería gritar, saltar y salvarla, pero estaba congelado en su lugar, paralizado por el miedo y la culpa. Los guardabosques en varios puntos alrededor del recinto ya habían notado la conmoción y se movían rápidamente. Uno de los hombres apuntó con un rifle tranquilizante. El oso estaba ya a pocos metros de Martha, su enorme cabeza se inclinaba mientras la olfateaba. Podía sentir el calor de su aliento en la piel y las cerdas de su pelaje rozándole el brazo. El mundo a su alrededor parecía encogerse, los sonidos del bosque desvaneciéndose hasta que solo quedaba el oso, su presencia abrumadora y aterradora. La mente de Martha corría por cada historia de supervivencia que había oído y cada consejo sobre qué hacer en esa situación. Pero saberlo no calmaba el terror que la dominaba. El oso emitió un gruñido bajo, el sonido reverberó a través de su cuerpo. Era una advertencia, una prueba de su resistencia. Martha permaneció inmóvil con los ojos fijos en el suelo, cada músculo de su cuerpo tenso mientras luchaba contra el impulso de huir. El gruñido del oso se hizo más fuerte e insistente, y dio otro paso adelante. Sus garras arañaron la tierra al avanzar. Justo cuando el oso parecía a punto de atacar, hubo un repentino silbido seguido de un golpe seco. El dardo tranquilizante alcanzó al oso en el flanco, y este soltó un rugido de sorpresa. El oso se alzó sobre sus patas traseras, imponente sobre Martha, y su forma gigantesca proyectó una sombra que la envolvía por completo. Parecía que el tranquilizante solo había enfurecido a la bestia, pero luego sus movimientos empezaron a ralentizarse. Sacudió la cabeza, intentando resistir los efectos de la droga, pero su fuerza disminuía. Martha se atrevió a mirar hacia arriba, observando cómo el oso se tambaleaba antes de desplomarse en el suelo con un pesado golpe. El aire estaba cargado de tensión, como si el bosque mismo contuviera la respiración. Ella permaneció donde estaba, demasiado conmocionada para moverse. Los guardabosques actuaron con rapidez, trepando la cerca y corriendo hacia Martha. Le hablaban con tonos calmados y tranquilizadores, sus voces apenas un murmullo distante en sus oídos. Un guardabosques la ayudó a ponerse de pie mientras otro revisaba al oso, asegurándose de que estuviera sedado. La guiaron fuera del recinto, cuidando de mantenerla alejada del animal. El incidente terminó en minutos, pero su impacto duró mucho más. Los guardabosques detuvieron a Denise por sus acciones. La noticia del incidente se difundió, apareciendo en los titulares de todo el país. La gente se horrorizaba no solo por el peligro que había corrido Martha, sino también por el hecho de que su esposo la había puesto en esa situación.
La indignación pública fue feroz, con llamados a aumentar la seguridad en los parques de vida silvestre y demandas de justicia. El parque mismo fue objeto de escrutinio, con preguntas sobre cómo pudo ocurrir tal incidente. Las autoridades aseguraron al público que se estaban revisando las medidas de seguridad y que se tomarían pasos para prevenir que algo similar ocurriera en el futuro. Pero para Marta, ninguna cantidad de seguridad aumentada o promesas podía borrar lo que había sucedido. Maxim Abakumov y Mikhail Kirill eran amigos de toda la vida, unidos por su amor por la vasta naturaleza de la península de Kamchatka, en Rusia. Cada verano dejaban atrás sus vidas en la ciudad para pescar en ríos remotos, donde los únicos sonidos eran los susurros de la naturaleza y el rugido lejano de algún oso. Ese año se aventuraron más en la península, atraídos por la promesa de abundante salmón. Su campamento estaba perfectamente montado junto al río, a poca distancia del agua. Con sus cañas en mano, se metieron hasta la cintura en el río, donde los salmones picaban. Llenaron su nevera con brillantes peces, trabajando en silencio, contentos en su soledad. El sol subía, el aire se volvía más cálido, y el denso dosel del bosque les proporcionaba algo de alivio. Pero mientras la tarde avanzaba, una sutil inquietud se instaló. Un susurro entre los arbustos, un cambio en el viento. Ambos lo sintieron, una alteración en el ambiente que no podían ignorar. Maxim fue el primero en notar que algo estaba mal. Mientras acomodaba los peces en la nevera, percibió un hedor repugnante, un olor acre a descomposición que rompía con la frescura del aire. Escaneó la línea de árboles, pero no vio nada inusual. El bosque, que usualmente vibraba con vida, estaba inquietantemente silencioso. Al notar la tensión de Maxim, Mikhail se le unió y se prepararon para lo peor, asegurando su spray antiosos y manteniéndose alerta. La inquietud persistía, pero eventualmente se desvaneció a medida que pasaban las horas. Reanudaron la pesca, capturando más salmones hasta que llenaron la nevera. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras sobre el paisaje, se prepararon para empacar. Justo cuando iban a recoger sus cañas por última vez, el bosque estalló en caos. Un gruñido bajo y gutural resonó entre los árboles, congelando a los hombres en su lugar. Maxim se giró hacia el sonido, con el corazón martilleándole en el pecho. El gruñido se escuchó de nuevo, más cerca esta vez, seguido del crujido de ramas y el pesado golpe de algo grande moviéndose entre la maleza. Mikhail fue el primero en reaccionar, soltando su caña y alcanzando el spray antiosos. Pero antes de que pudiera siquiera desengancharlo de su cinturón, el oso grizzly irrumpió entre los árboles. Era de 2,5 metros cuando se levantó sobre sus patas traseras. Su pelaje estaba enmarañado y oscuro, y sus ojos salvajes de hambre. El olor de los peces había atraído al oso, y ahora se interponía entre los hombres y el río, bloqueándoles el paso. La mente de Maxim corría, la adrenalina surgiendo mientras trataba de idear una salida. Sabía que correr estaba fuera de discusión, el oso los alcanzaría fácilmente. Y con el río a sus espaldas, no tenían a dónde ir. Volvió a bajar a sus 4 patas y soltó un rugido, su aliento emanando vapor en el aire fresco. El sonido fue como una fuerza física, sacudiendo el suelo bajo sus pies. Mikhail, con la mano temblorosa, apuntó el spray hacia el oso y presionó el gatillo. Una nube de niebla naranja envolvió la cabeza. Por un momento funcionó y retrocedió, sacudiendo la cabeza y frotándose la cara con sus enormes garras. Pero luego, con una velocidad que tomó a ambos por sorpresa, el oso atacó. Maxim apenas tuvo tiempo de reaccionar. Se lanzó a un lado, mientras las garras rasgaban el aire donde él había estado de pie. Cayó al suelo con fuerza, pero se levantó de un salto, con su mente en blanco por el pánico y el miedo. Mikhail no tuvo tanta suerte. El oso lo embistió, derribándolo y lanzándolo al río. El agua lo cubrió con un chapuzón, y durante un aterrador momento, Maxim pensó que su amigo había desaparecido. Pero Mikhail emergió, jadeando por aire, y comenzó a nadar hacia la orilla opuesta. Distraído momentáneamente por el movimiento, dudó, dividiendo su atención entre el hombre en el agua y el que estaba en la orilla. Maxim aprovechó la oportunidad para correr. Corrió hacia los árboles, su corazón latiendo en sus oídos, pero el oso estaba sobre él en un instante. Lo golpeó en el hombro y el impacto lo hizo caer al suelo, el dolor atravesando su cuerpo. Trató de arrastrarse, pero era implacable. Se cernió sobre él, su aliento caliente cubriéndole el rostro mientras se preparaba para atacar de nuevo. La mano de Maxim encontró una piedra, lisa y redonda, y la agarró con todas sus fuerzas. Cuando el oso se levantó, Maxim golpeó con la piedra, impactando en la cabeza del animal. Soltó un rugido de dolor y retrocedió, pero estaba lejos de ser derrotado. Sacudió el golpe y se lanzó de nuevo hacia él.
Maxim sabía que no podría aguantar mucho más. Era demasiado fuerte y decidido. Sus opciones se agotaban y su fuerza disminuía con cada segundo. La desesperación lo impulsó y alcanzó el spray antiosos que había caído de su cinturón. Sus dedos lo rodearon justo cuando se lanzó nuevamente. Esta vez no apuntó a la cara. En cambio, roció directamente dentro de la boca abierta del oso. El efecto fue inmediato. Retrocedió, tosiendo y ahogándose mientras la amarga niebla cubría su garganta. Se agitó y su furia se convirtió en pánico mientras intentaba librarse de la sensación ardiente. Maxim aprovechó la oportunidad y se puso de pie, con sangre goteando de la herida en su hombro. Se tambaleó hacia el río, donde Mikhail había llegado a la otra orilla. Su amigo lo llamaba, aunque las palabras se perdían en el caos. Pero antes de que Maxim pudiera llegar al agua, el oso se recuperó. Sacudió la cabeza violentamente y luego fijó sus ojos inyectados en sangre en Maxim, con una mirada de pura furia. La bestia cargó una vez más, pero esta vez Maxim se había quedado sin opciones. Se giró para enfrentarlo, listo para hacer su último esfuerzo, cuando un disparo resonó entre los árboles. Se detuvo en seco, la confusión cruzó su rostro antes de desplomarse en el suelo. Otro disparo siguió, y el oso quedó inmóvil, su cuerpo masivo temblando mientras la vida se desvanecía. Maxim, aún aferrando el spray antiosos, miró con incredulidad mientras un grupo de hombres emergía de los árboles, con los rifles en mano. Los otros pescadores habían escuchado la conmoción y acudieron para ayudar. Corrieron hacia Maxim, ayudándolo a levantarse y revisando sus heridas. Mikhail nadó de regreso, cojeando y empapado, pero vivo. Hablaron en tonos urgentes. Sus ojos se movían entre el cuerpo sin vida del oso y los dos pescadores heridos. La amenaza había terminado, pero las secuelas del ataque pesaban sobre todos. Uno de los pescadores examinó rápidamente el hombro de Maxim, con manos expertas y firmes a pesar de las sombrías circunstancias. La herida era profunda, pero no había dañado nada vital, aunque la pérdida de sangre y el shock eran preocupantes. Los dos amigos intercambiaron una mirada de alivio compartido, su lazo silencioso más fuerte que nunca tras sobrevivir a una experiencia tan aterradora. La motosierra rugía a través del denso bosque siberiano, rompiendo la quietud de los antiguos árboles. Iván Petrov, un leñador experimentado, trabajaba talando un imponente pino tras otro. Con 40 años era un hombre curtido, con el rostro marcado por los años de lucha contra los elementos. Se movía con la precisión de alguien que había pasado incontables horas en esos bosques. Cada corte era deliberado, cada árbol cuidadosamente seleccionado. Cuando el árbol en el que trabajaba crujió y cayó al suelo, el estruendo resonó por el bosque, interrumpiendo brevemente el inquietante silencio. Iván se detuvo, secándose el sudor de la frente a pesar del frío. El día estaba por terminar, y con el sol proyectando largas sombras entre los árboles, sabía que le quedaban solo unas pocas horas de luz. Presionado por las altas cuotas de la empresa maderera, se adentró más en el bosque. Cuanto más avanzaba, más frío y oscuro se volvía. Los árboles aquí eran más viejos, sus troncos nudosos, el sotobosque más denso. Una sensación de inquietud se apoderó de Iván. El silencio era como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. Intentó sacudirse la sensación, atribuyéndola a la soledad y la luz menguante. Entonces lo escuchó. Un gruñido bajo y retumbante que parecía vibrar a través del suelo. Iván se quedó inmóvil, con el corazón acelerado. El gruñido volvió, más cerca, más amenazante. Reconoció el sonido. Un oso grizzly estaba cerca. La motosierra en su mano de repente se sintió inútil, una defensa débil contra el poderoso depredador que acechaba en las sombras. Iván giró lentamente, escaneando el oscuro bosque en busca de algún rastro del oso. Los árboles se alzaban a su alrededor, sus sombras profundas e impenetrables. No podía verlo, pero sabía que estaba allí, tal vez listo para atacar. A kilómetros de ayuda, Iván comprendió que su única esperanza era retroceder lentamente y esperar que el oso perdiera interés y se alejara. El silencio del bosque ahora se sentía asfixiante mientras comenzaba a retirarse con cuidado, el miedo primitivo apretando su pecho como un tornillo. Dio un paso hacia atrás, sus ojos aún recorriendo el bosque, su cuerpo tenso de terror. El gruñido volvió, más cerca ahora, e Iván sintió que su corazón se detenía. Había escuchado historias de ataques de osos, relatos de cazadores y leñadores que habían sido destrozados, sus cuerpos encontrados días después, desgarrados y ensangrentados. El pensamiento de un destino así le provocó un escalofrío. Iván dio otro paso atrás, respirando entrecortado. Podía oír su propio corazón, ahogando los sonidos del bosque. Se movía lentamente, con cautela, tratando de poner la mayor distancia posible entre él y el oso.
El gruñido volvió, esta vez directamente detrás de él. Iván giró rápidamente, con el corazón latiendo con fuerza, y vio al oso por primera vez. Era enorme, su pelaje oscuro y enmarañado, sus ojos brillando con una inteligencia maligna. Estaba de pie sobre sus patas traseras, imponente sobre él, sus mandíbulas abiertas en un gruñido que mostraba dientes afilados y amarillentos. La sangre de Iván se congeló. El oso estaba demasiado cerca. Podía oler su aroma almizclado y ver la baba goteando de sus mandíbulas. La motosierra en su mano, de repente, se sintió como un juguete de niño, inútil ante el poder bruto de la criatura que tenía frente a él. Sabía que no tenía ninguna oportunidad contra el oso y que su única esperanza era correr, intentar escapar antes de que atacara. Se dio la vuelta y corrió, sus botas resbalando en el suelo húmedo e irregular. Podía escuchar al oso detrás de él, el sonido de sus pesados pasos, el crujido del sotobosque mientras se movía por el bosque. Corría tan rápido como podía, respirando de manera agitada, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Los árboles y el sotobosque pasaban volando mientras huía. Pero el oso era más rápido. Iván podía oír cómo se acercaba, el sonido de sus gruñidos cada vez más fuerte y cercano. Tropezó, casi cayendo, pero se recuperó y siguió corriendo. Podía sentir el aliento caliente del oso en su nuca y escuchar el sonido de sus garras desgarrando el sotobosque. En un intento por escapar, se desvió del sendero, adentrándose en la maleza densa. Las ramas y espinas rasgaron su ropa, arañando su piel, pero él siguió adelante, impulsado por el terror puro. Podía oír al oso atravesando el bosque detrás de él, sus gruñidos resonando en sus oídos. Sabía que si lograba llegar al río y cruzar al otro lado, tal vez tendría una oportunidad. Pero el oso era implacable. Estaba justo detrás de él, tan cerca que podía sentir el suelo temblar con cada uno de sus pasos enormes. Las fuerzas de Iván se desvanecían, sus piernas ardían de agotamiento, su respiración era corta y dolorosa. No podría seguir así por mucho más tiempo, que lo alcanzaría, lo arrastraría al suelo y lo destrozaría. Y con un último y desesperado esfuerzo, Iván salió de los árboles y llegó a un pequeño claro. El río estaba justo delante, sus aguas eran oscuras y rápidas, pero nunca llegó. El oso lo alcanzó en un instante, su pata enorme rasgando su espalda, enviándolo al suelo. El impacto le sacó el aire de los pulmones, el dolor atravesando su cuerpo como fuego. Intentó arrastrarse, pero el oso era demasiado rápido y poderoso. Estaba sobre él en segundos, sus mandíbulas cerrándose sobre su hombro, sus dientes hundiéndose en su carne. Iván gritó, pero el sonido fue ahogado por los gruñidos, y sintió una oleada de terror como nunca antes. El oso lo sacudió como una muñeca de trapo, sus garras desgarrando su espalda, atravesando su ropa y piel. El dolor era insoportable, cegador. Iván sintió que se desvanecía. Intentó luchar, intentó escapar, pero sus fuerzas lo habían abandonado, agotadas por el miedo y el dolor. Mientras las mandíbulas del oso se cerraban alrededor de su garganta, el mundo de Iván se volvió negro. Lo último que escuchó fue el sonido del río rugiendo a lo lejos y los gruñidos mientras reclamaba su presa. Horas más tarde, cuando los compañeros de Iván encontraron su cuerpo, se enfrentaron a una escena de horror. El claro estaba manchado de sangre, el suelo destrozado donde el oso había atacado. El cuerpo de Iván yacía en un montón retorcido, su ropa hecha jirones, su carne desgarrada y ensangrentada. El oso se había ido, habiendo arrastrado su presa al bosque, dejando solo los restos destrozados de un hombre que alguna vez fue fuerte y lleno de vida. La noticia de la muerte de Iván se difundió, impactando a la comunidad maderera. Era un recordatorio sombrío de los peligros que acechaban en la naturaleza, una advertencia clara del poder y la imprevisibilidad de las criaturas que llamaban hogar a ese lugar. El sendero de los Apalaches, que se extiende por más de 2100 millas, ofrecía tanto soledad como desafío, un atractivo para muchos excursionistas. Para Honduras, un experimentado mochilero con vivencias en los senderos Pacific Crest y Continental Divide, el sendero de los Apalaches era su última frontera. Había planeado todo consciente de los riesgos de caminar solo en territorio de osos. Su spray para osos siempre estaba cerca y guardaba la comida en recipientes correspondientes. La naturaleza tenía sus propias reglas, y él no era más que otra criatura en su interior. Al atardecer encontró un claro ideal para pasar la noche. El suelo cubierto de agujas de pino ofrecía una cama suave, mientras los altos árboles formaban un dosel natural. La luz que se desvanecía pintaba el cielo con tonos cálidos, mientras Honduras montaba su tienda con facilidad. Su campamento, aunque simple, era un refugio temporal en la vasta naturaleza.
A medida que el crepúsculo daba paso a la noche, el bosque cambiaba su carácter. El calor del día cedía al fresco de la noche y el silencio invadía el lugar. Las aves enmudecieron, reemplazadas por el crujir de criaturas nocturnas. Honduras guardó su comida lejos de su tienda, una costumbre adquirida tras años en el sendero. Una inquietud persistente lo acompañaba, como si algo lo observara desde las sombras. La noche avanzaba y la temperatura seguía bajando, envuelto en su saco de dormir. Honduras permanecía despierto, con los sentidos alerta ante la quietud a su alrededor. El fuego había muerto hacía rato, dejando apenas unas brasas. Escuchaba atento, consciente de cada sonido. El lejano ulular de un búho, el leve susurro de las hojas, el ocasional crujir de una rama. Entonces algo distinto, un pesado crujido, el sonido de grandes patas en el suelo del bosque, demasiado cerca para estar tranquilo. Su corazón se aceleró mientras agarraba su spray para osos, esforzándose por identificar el origen del ruido. La oscuridad parecía cerrarse a su alrededor, y el bosque se tornó más amenazante. Sabía que el peligro era real. Las historias de encuentros con osos en el sendero no eran infrecuentes, y había escuchado suficientes para entender los riesgos. Solo en la naturaleza, las reglas de la civilización dejaban de existir. Allí, la supervivencia era lo único que importaba. El oso apareció como una sombra enorme en el borde del claro, su inmensa figura silueteada contra la tenue luz de las estrellas. Por un momento, pareció detenerse, moviendo la cabeza de lado a lado mientras olfateaba el aire. El viento lo había traicionado, llevando el aroma de su comida hasta el animal. Honduras permaneció inmóvil, su mente corriendo a toda velocidad. Era gigantesco con su pelaje erizado en el frío aire y ojos oscuros. Se movía con una gracia que no correspondía a su tamaño. Cada paso medido mientras acortaba la distancia entre ellos. La respiración de Honduras era superficial, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Sabía que cualquier movimiento repentino podría provocar un ataque, pero quedarse quieto se sentía como esperar la muerte misma. El oso llegó a su campamento, su nariz trabajando furiosamente mientras buscaba la fuente del aroma que lo había atraído. Husmeó los restos del fuego y luego dirigió su atención hacia la tienda de campaña. Honduras sabía que debía actuar, su oportunidad se desvanecía con cada segundo que pasaba. Levantó el spray con su mano temblando, pero antes de poder usarlo, el oso se abalanzó, una mancha de pelaje y dientes. El impacto lo lanzó hacia atrás, dejándolo sin aliento al golpear el suelo. Un dolor punzante lo atravesó cuando las garras rasgaron su pecho, una agonía ardiente que lo dejó jadeando. El instinto tomó el control e intentó protegerse, pero era implacable. Lo golpeaba con sus enormes patas, sus mandíbulas chasqueando peligrosamente cerca de su cara. El peso del animal lo aplastaba, su fuerza era abrumadora. Honduras podía sentir la calidez de su sangre empapando su ropa, el olor metálico mezclándose con la húmeda tierra bajo él. El mundo se redujo al sonido de su respiración entrecortada, los gruñidos del oso y el dolor agudo que lo consumía. En medio del caos, la mano de Honduras encontró el spray, forcejeó con él, su visión borrosa por el dolor. El oso se echó hacia atrás, dándole un segundo de respiro, y lo aprovechó, rociando una nube del irritante ácido en el rostro del animal. Rugió furioso, deteniendo su ataque por un momento mientras sacudía la cabeza, tratando de librarse de la irritación, pero el respiro fue breve. El oso redobló sus esfuerzos, golpeándolo con una renovada agresión. La fuerza de Honduras disminuía, la pérdida de sangre y el shock hacían mella en él. Sabía que no podría resistir mucho más. Desde la oscuridad apareció una luz brillante y cegadora. Un fuerte estruendo siguió, resonando entre los árboles. El oso detuvo su ataque, su atención dirigida hacia la fuente de la luz. Hubo otro destello y esta vez se dio la vuelta y se adentró en el bosque, su enorme figura tragada por las sombras. Honduras yacía inmóvil y su cuerpo temblaba incontrolablemente. El dolor era insoportable, su visión se nublaba mientras luchaba por mantenerse consciente. Podía sentir la calidez de su sangre alrededor de él. El aire nocturno lo enfriaba hasta los huesos. El mundo a su alrededor parecía desvanecerse. Los sonidos del bosque eran distantes y apagados. Se oyeron pasos apresurados y pesados. Una figura se arrodilló junto a él, revisando sus heridas con eficiencia. Honduras intentó enfocarse, mantenerse despierto, pero la oscuridad se cernía sobre él y sentía que se desvanecía. Las siguientes horas estuvieron llenos de dolor y confusión. Vagamente estaba consciente de que lo movían, de voces que hablaban con urgencia,
pero no comprendía las palabras. Lo único constante era el dolor, una agonía abrasadora que consumía cada uno de sus pensamientos. El tiempo perdió todo significado mientras iba y venía de la conciencia. La línea entre la realidad y la pesadilla se desdibujaba. Cuando despertó, olió el olor estéril del antiséptico y el zumbido de las máquinas. La brillantez de la habitación contrastaba fuertemente con la oscuridad del bosque y le llevó un momento darse cuenta de dónde estaba. Las blancas paredes y el sonido de los monitores médicos le indicaban que estaba en un hospital, lejos de las salvajes tierras del sendero de los Apalaches. Su cuerpo estaba envuelto en vendas, las heridas del ataque cubiertas, pero aún palpitando con un dolor sordo y constante. Intentó moverse, pero el esfuerzo le provocó una ola de náusea y se dejó caer nuevamente sobre las almohadas, agotado. La realidad de lo sucedido comenzó a asimilarse lentamente. El oso, el ataque, la experiencia cercana a la muerte, todo parecía irreal, como una pesadilla de la que acababa de despertar. Pero el dolor era un recordatorio de lo cerca que estuvo de perderlo todo. Alaska se extendía sin fin ante los 5 motociclistas de nieve, cubierta de nieve con montañas, ríos congelados y densos bosques. El sol proyectaba largas sombras sobre el paisaje, mientras el frío mordía su piel expuesta. Bien preparados y aventureros experimentados de Escandinavia, Jens Lundström lideraba el grupo. Sus ojos azul hielo escudriñaban el horizonte con vigilancia. Sus compañeros Anders Svensson, Oskar Nilsson, Malik Egedal y Nivi Chemnitz compartían su entusiasmo por explorar la naturaleza, impulsados por el amor a la aventura. Esa mañana el grupo había salido con ansias de explorar una nueva zona del interior de Alaska. Las motos de nieve rugían, rompiendo el silencio del paisaje prístino. El sendero serpenteaba entre pinos gigantes y subía por la ladera de la montaña. Pero bajo la belleza, una tensión subyacente permanecía. El clima cálido había reducido la nieve y aumentado el riesgo de avalanchas. Jens había notado el peligro, pero ahora era imposible ignorarlo. Una creciente sensación de precaución ensombrecía la emoción del paseo. Con el sol bajando, el grupo decidió regresar. Se detuvieron en un pequeño claro para descansar y prepararse para el viaje de vuelta. Justo cuando estaban por partir, un bajo rugido rompió la quietud. Se congelaron, escudriñando los árboles en busca del origen del sonido. El corazón de Jens latía rápido mientras alcanzaba su rifle, sintiendo el peligro. De las sombras, emergió un enorme oso grizzly, su pelaje enmarañado, sus ojos salvajes y desenfocados. Probablemente, el oso había sido despertado de su hibernación por el clima inusualmente cálido, desorientado y hambriento. Atraído por el olor de los humanos y sus máquinas, ahora se erguía ante ellos, una presencia imponente en el claro. Nadie se movió mientras el oso olfateaba el aire, sus ojos fijos en el grupo. Jens podía ver la desesperación en sus movimientos, sabiendo que un oso en ese estado era impredecible y extremadamente peligroso. Jens indicó a los demás que retrocedieran hacia sus motos de nieve. Cuando comenzaron a moverse, el oso rugió y atacó. Las motos estacionadas en un grupo apretado no ofrecían ruta de escape. En un abrir y cerrar de ojos, el oso estaba sobre ellos, sus enormes patas golpeando la moto más cercana. Oskar, que estaba más cerca del oso, fue arrojado de su moto cuando la pata del oso impactó el vehículo. Cayó con fuerza, el aire escapó de sus pulmones. Y antes de que pudiera reaccionar, el oso estaba encima de él. Sus mandíbulas se cerraron sobre su hombro y gritó de dolor mientras el oso lo sacudía como un muñeco de trapo. Los demás reaccionaron de inmediato. Jens disparó su rifle al aire, con la esperanza de ahuyentar al oso, pero apenas lo inmutó. Anders sacó una pistola de bengalas de su mochila y disparó al oso. La luz brillante y el calor hicieron que el animal dudara por un momento. Malik y Nivi corrieron al lado de Oskar, tratando de alejarlo del oso, pero el animal era implacable. Otro disparo de la pistola de bengalas, esta vez directamente al oso, finalmente hizo que soltara a Oskar. El oso, confundido y desorientado por la luz y el ruido, giró y huyó de vuelta a los árboles, desapareciendo tan rápido como había aparecido. El claro quedó en silencio una vez más, salvo por la respiración agitada de los motociclistas y los suaves gemidos de Oskar, que yacía sangrando en la nieve. Nivi comenzó a atender las heridas de Oskar, usando los suministros de primeros auxilios que habían traído. Sus heridas eran graves, profundas cortaduras en su hombro y espalda, y su brazo izquierdo colgaba inerte a su lado.
Necesitaban llevarlo de regreso al campamento lo más rápido posible y llamar a un equipo de rescate. Jens y Anders trabajaron para improvisar un trineo con una de las motos. Cargaron a Oscar con cuidado, asegurándolo en su lugar, mientras Malik y Nivi vigilaban los alrededores, temerosos de que el oso regresara. Con Oscar allí partieron a toda velocidad. Las motos cortaban la nieve mientras corrían de regreso al campamento. El paisaje se desdibujaba a su alrededor, y los árboles y montañas no eran más que formas fugaces en su visión periférica. Jens iba al frente. Su único objetivo era llevar a Oscar a un lugar seguro. El viaje de regreso fue una mezcla de velocidad y miedo. El grupo permaneció en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos, reviviendo el ataque. La realización de que apenas habían escapado con vida pesaba sobre ellos. La sangre de Oscar manchaba la nieve, recordando lo cerca que estuvieron del desastre. Cuando llegaron al campamento, no perdieron tiempo en pedir ayuda. La radio cobró vida cuando Jens comunicó su situación al equipo de rescate más cercano. Los minutos que siguieron parecían horas mientras esperaban a que llegara la ayuda. El frío se colaba en sus huesos a pesar del calor de la fogata que habían encendido apresuradamente. Mientras esperaban, no podían evitar reflexionar sobre lo ocurrido. La emergencia temprana del oso de su hibernación no era algo normal, y lo sabían. El clima cálido probablemente había alterado el ciclo natural del oso, obligándolo a despertar y buscar comida cuando aún debería estar durmiendo. El encuentro fue un recordatorio de la naturaleza impredecible y peligrosa, especialmente en un mundo donde los patrones climáticos son cada vez más erráticos. Cuando llegó el equipo de rescate, trabajaron para estabilizar a Oscar y cargarlo en el helicóptero que lo llevaría al hospital más cercano. El resto del grupo observó cómo el avión despegaba, sus rotores levantando una nube de nieve, y luego quedaron solos una vez más allí. El regreso a la civilización fue triste. El ataque los había sacudido a todos, y mientras viajaban en silencio, cada uno sabía que esta experiencia los acompañaría por el resto de sus vidas. En el valle Flathead de Montana, la pequeña granja de Kootenai Whitefeather se encontraba junto a lo salvaje donde sus antepasados, el pueblo Kootenai, prosperaron en armonía con la naturaleza. La granja era modesta, con unas pocas hectáreas de tierra y un pequeño rebaño de ganado que pastaba bajo la atenta mirada de las distantes montañas rocosas. Era principios de otoño, cuando el aire se vuelve fresco y la tierra se prepara para el abrazo del invierno. Whitefeather, un hombre conectado con la tierra, trabajaba en su granero con la eficiencia tranquila de alguien que había pasado su vida cuidando animales. El ganado, el sustento de su granja, deambulaba por el pasto, ajeno a los peligros que acechaban más allá de la línea de árboles. Los granjeros del valle temían a un depredador por encima de todos, el oso grizzly. Antes confinado a lo más profundo del lugar, los osos habían comenzado a acercarse a los asentamientos humanos a medida que su territorio se reducía. El equilibrio entre el hombre y la naturaleza había cambiado, y los osos eran ahora una presencia más frecuente y peligrosa. Whitefeather había escuchado las advertencias recientes sobre un grizzly visto cerca del río, con sus huellas peligrosamente cerca de las granjas. Los informes de ganado masacrado pesaban en su mente. Se mantenía calmado, respetando al oso como lo hacían sus ancestros, aunque sabía que el respeto por sí solo no protegería a su ganado. Al terminar sus tareas matutinas y salir a la luz clara y brillante, Whitefeather instintivamente escudriñó la línea de árboles en busca de señales de movimiento. El ganado pastaba, ajeno a la posible amenaza. Un silencio extraño llenaba el aire, un silencio que se sentía antinatural. Los pájaros habían cesado sus cantos y hasta el viento se había detenido. Sus instintos, afinados por años de vivir en conexión con la tierra, le decían que algo andaba mal. Sintió un escalofrío de inquietud mientras su mirada recorría el paisaje, deteniéndose en el borde oscuro del bosque. El lugar ya no era una amenaza distante, estaba en su puerta. Entonces lo vio, un movimiento fugaz entre los árboles, una sombra demasiado natural para ignorar. El oso estaba allí, el oso grizzly emergió del bosque con su pelaje enmarañado y sus ojos hambrientos adelatando sus intenciones. Pausó en la línea de árboles, olfateando el aire, atraído por el olor del ganado. Whitefeather sintió un frío terror mientras lo veía acercarse al pasto, sus poderosos músculos ondulando con cada paso. El ganado, al percibir el peligro, comenzó a inquietarse. Sin dudarlo, Whitefeather corrió hacia el granero, agarrando el arma más cercana, una horca. Era primitiva, pero lo único que tenía.
Con el corazón latiendo con fuerza, corrió de vuelta para enfrentarlo, que ya estaba destrozando la cerca como si fuera de papel. El ganado se dispersó aterrorizado mientras el oso se lanzaba sobre una vaca, sus mandíbulas cerrándose con una fuerza brutal. Whitefeather atacó, clavando la horca en el costado del oso. Los dientes afilados apenas penetraron su gruesa piel. Enfurecido se volvió hacia él, erigiéndose sobre él en una aterradora demostración de poder puro. Con un rugido atronador lo derribó, su enorme pata lo arrojó al suelo. El dolor atravesó a Whitefeather mientras yacía en el suelo indefenso. La horca estaba fuera de su alcance y el oso se cernía sobre él. Golpeó de nuevo, sus garras desgarraron su espalda. Y en ese momento, Whitefeather comprendió la magnitud de su error. Había desafiado una fuerza mucho más allá de su control. Whitefeather gritó de dolor, su voz perdida en la inmensidad del valle. El peso del oso lo aplastaba contra la tierra. Sintió sus costillas crujir, el aire escapando de sus pulmones. El mundo comenzó a desvanecerse, su visión se oscureció en los bordes. Podía oír los gruñidos bajos y amenazantes mientras seguía atacándolo. El ganado se había dispersado, sus gritos se desvanecían a lo lejos. El oso, satisfecho de que su presa ya no era una amenaza, volvió su atención al ganado. Whitefeather yacía en el suelo, apenas consciente, su vida desvaneciéndose con cada respiro superficial. Podía sentir la calidez de su sangre acumulándose bajo él, la tierra fría robándole lo poco de fuerza que le quedaba. En sus últimos momentos, los pensamientos de Whitefeather se dirigieron a sus ancestros, el pueblo Kootenai, que habían vivido y muerto en esas montañas. Reflexionó sobre su sabiduría y respeto por la tierra, y se preguntó si ellos también habrían enfrentado ese mismo miedo, esa impotencia ante el poder crudo de la naturaleza. El oso, impulsado por el hambre, avanzó por el pasto matando otra vaca. El valle se había convertido en un lugar de violencia y muerte. Mientras la vida de Whitefeather se desvanecía, pensó en la tierra que amaba y en el oso, una criatura salvaje actuando por instinto. Se preguntó sobre el futuro, los desafíos y decisiones que otros enfrentarían en este delicado equilibrio entre el hombre y la bestia. Cuando los vecinos de Whitefeather descubrieron la carnicería, ya era demasiado tarde. Encontraron su cuerpo destrozado entre la hierba ensangrentada y los restos de su ganado. El choque y la tristeza se grabaron en sus rostros al darse cuenta del miedo que surge cuando la naturaleza salvaje empuja de vuelta contra la invasión de la civilización.